Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy por primera vez estamos con el diputado Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista por el Distrito 5, está además en su distrito hoy en la región de Coquimbo, con quien queremos conversar un tema que nos parece, acá en el equipo de producción, me parece que no fue muy informado, que fue un dato, como se dice, un dato nomás, que fueron las conclusiones de la comisión investigadora acerca del caso Hermosilla. Es un tema complicado porque son estas redes de poder que existen en todos los países, pero acá, bueno, puntualmente con respecto al caso Hermosilla, son esas redes donde hay muchas implicancias, muchos actores involucrados, muchas instituciones involucradas y me gustaría que el diputado nos fuera explicando de qué sirven estas conclusiones y si pudieron también ir al fondo del asunto con respecto al caso Hermosilla. Lo voy a saludar de inmediato. Diputado, ¿cómo está? Buenos días y gracias por Buenos estar días. en la entrevista de Nicole Rodríguez. Buenos días, Nicole. Placer poder saludarte. Déjeme antes de entrar de lleno a la entrevista para poder seguir subsistiendo, para poder seguir viviendo como la entrevista de Nicole Rodríguez. Uno, el mail del programa que siempre les recuerdo, nicolperiodistachile@gmail.com. Em, Dos, Patreon, una manera excelente, una manera además muy segura de que ustedes puedan financiar y seguir financiando y apoyando la entrevista de Nicole Rodríguez. En Patreon subimos un día antes la entrevista, no un día completo antes, pero sí tenemos ahí un trato un poco más privilegiado. Y las empresas, queremos motivar a que más marcas o más empresas quieran entrar al programa. Ya vamos a entrar en el segundo semestre de este año, así es que los invitamos para que se animen, prueben poner su marca acá en la entrevista de Nicole Rodríguez. ¿Cómo lo hizo Mastercook Casino, esta empresa de concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en la cocina in situ, esta cocina que está eh, transparente, que usted puede ver la manera en que preparan los alimentos? Además, tiene otra especialidad, siempre la repito, pero es muy importante para las empresas, una atención muy grata, una atención cálida. Por lo tanto, en los casinos de Master Cook, usted puede no solamente comer muy bien, comer como en casa, sino ser muy bien atendido. Cuando uno va a la hora de almuerzo a los casinos en las empresas, uno siempre va como arrastrándose y la vuelta también es como arrastrándose de vuelta al trabajo y en general uno escucha reproches como te atienden tan mal en el casino que no voy a ir, te atienden con esa cara de, digámoslo en chileno, con esa cara de poto. Bueno, acá no ocurre eso porque Master Cook se preocupa de que usted almuerce bien y también lo pase bien. Contacte a Mastercook en ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Me voy también con Oxibiota, este producto fabuloso que llega en un sobrecito acá. ¿Y qué es lo que hacen estos sobrecitos? Bueno, usted los diluye en agua y elimina los malos olores de raíz. La solución que produce el polvo con la mezcla con el agua ataca directamente las bacterias que producen el mal olor. Las bacterias que producen el mal olor no desaparecen porque usted abra las ventanas, porque usted eche un spray, prenda velitas o haga así. Eso no va a ocurrir. Las bacterias que producen el mal olor hay que atacarlas y hay que destruirlas. Y eso es lo que hace Oxibiota, una fórmula muy segura, ecológica, desarrollada en un laboratorio en Estados Unidos con una fórmula reforzada. Por eso hoy se llama Oxibiota. Hay en ciertas situaciones usted tiene que repetir el poner el producto, ya sea en cocina, baño, jardines alcantarillados o viviendas también que no están conectadas a alcantarillado. Bueno, www.oxibiota.cl, ahí es la web para que ustedes puedan comprar directamente el producto y además para que les llegue directamente el producto. Diputado, vámonos con el tema de las conclusiones de la comisión investigadora del caso Hermosilla que usted presidió, porque la semana pasada fue votado a favor, 135 votos a favor en la Cámara de Diputados, pero hay muchas preguntas. Uno siempre se dice, bueno, ¿de qué sirve votar a favor esto y que quede ahí en un archivo
Congreso Nacional o de la biblioteca del Congreso Nacional si es que al final no tiene ningún efecto. Vamos por parte. ¿Qué pudieron concluir que no sepamos nosotros sobre el caso Hermosilla, diputado? Bueno, la comisión investigadora trabajó durante 3 meses de una manera bastante intensa. Nosotros tuvimos sesiones prácticamente toda la semana. Las comisiones normalmente trabajan una vez, en donde la principal conclusión que llegó a esta comisión es que efectivamente estamos en presencia de redes de corrupción y de tráfico de influencia. Nosotros pudimos revisar toda la arista respecto a lo que acontece en el caso Hermosilla. Desde el inicio, que nace con estos audios, que son audios de 2 horas, donde lo que menos dice Hermosilla es que hay que hacer caja para poder coimear a funcionarios, en donde se señala que efectivamente esto es delito, que estas situaciones se han hecho posteriormente. Luego nosotros pudimos ver la arista respecto de lo que aconteció con la Policía de Investigaciones, en donde el señor Hermosilla aparece filtrando, o sea, aparece intercediendo para nombrar al director de la Policía de Investigaciones y posteriormente el señor Hermosilla recibe información respecto de causas secretas que involucran a altos personeros. Justamente para poder favorecerlos en estos juicios, en donde él ni siquiera era parte. Pudimos revisar los contratos que solicitamos mediante oficio que tenía el señor Hermosilla con el gobierno del expresidente Piñera, contratos que por altas cifras que eran firmados solo horas antes de irse del gobierno, contrato con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del Interior. Pudimos revisar lo que acontece con el Poder Judicial, que es extremadamente complejo, y también pudimos nosotros revisar algunas aristas respecto de juicios que personas que habían asistido a juicios con el señor contra el señor Hermosilla, en donde él era abogado una parte, ellos decían que claramente en estos juicios se había fallado contra derecho. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, el señor Hermosilla ha participado directamente en el nombramiento de jueces. Hay un magistrado de la Corte de Apelaciones, el señor Ulloa, que dice que él recurrió al señor Hermosilla con un sistema de besamanos que él mismo calificó de esa manera para ser nombrado juez, juez importante. Los jueces de la Corte de Apelaciones son jueces que tienen un rango muy alto en nuestro país. Y este señor incluso le mandaba poemas todas las mañanas, señor Hermosilla. Las conclusiones fueron bastante contundentes. Estas conclusiones serán enviadas al Ministerio Público, a la Contraloría General de Defensa y a la Contraloría General de la República. Al Consejo de Defensa, disculpe, del Estado. Eh, Diputado, toda esa información de la comisión investigadora sirve como insumo para que cada institución decida si emprende una investigación y a la vez esas conclusiones sirven como, por ejemplo, antecedentes para un proceso judicial anexo a lo que ya se está llevando a cabo. ¿Cómo, de qué manera sirve ese material? Esto indudablemente se adjunta como antecedentes a las investigaciones que se están realizando. Las comisiones investigadoras tienen atribuciones acotadas en nuestra legislación. Hay que partir de esa base. Por lo mismo, porque a nosotros nos interesa que esto termine en justicia. Yo, junto a la diputada Chicardini, somos querellantes adicionalmente del caso, porque nosotros creemos que esto tiene una arista penal y tiene que llegar hasta el final en sanciones drásticas a los involucrados. Por lo mismo, nosotros interpusimos una querella. Cuando Pero ustedes estos imponen una, perdón, cuando ustedes imponen una querella, ¿es a título personal? Es decir, es no el diputado, sino que Daniel Manucheri, quien se hace parte de la causa. ¿A nombre Sí, de quién? no, nosotros como persona natural interpusimos una querella justamente para buscar justicia en este caso, que nos parece del todo relevante. Y somos los primeros querellantes del caso. No es que solamente nos hayamos hecho parte del juicio, somos los primeros querellantes en el caso. De hecho, hay solo dos querellantes, nosotros y el Consejo de Defensa del Estado,
en este caso. Sí. Y eso claramente también permite el poder en algún minuto acceder a la carpeta, que es algo que hasta el momento se nos ha negado, y dentro de los cuales se incluyen los chats, porque hay también toda una arremetida acá para que este caso termine en impunidad. Hay un recurso interpuesto por el abogado Vargas, justamente para evitar que se divulguen los chats del señor Hermosilla. Acá hay todo un intento de cerrar esta caja de Pandora, porque esto es una caja de Pandora que claramente está saltando hacia muchos lugares. Estamos solamente viendo la punta del iceberg y hay gente que no duerme tranquila justamente porque sabe que se puede ver involucrada en este caso. Gente que puede estar en los más altos cargos del Estado. O sea, Y esto, ser director de la PDI es uno de los más altos cargos del Estado. Ya partamos claro, por eso, ¿no? En el caso de Sergio Muñoz. no, y ser ministro también de la Corte Sí. Suprema, ministro de la Corte de Apelación es muy importante. Y por qué también esto es relevante? Porque el otro día alguien me escribía y me decía, ¿por qué no se preocupa usted del tren de Aragua? Yo me preocupaba, hemos hecho nosotros leyes como nunca en materia penal, pero este tema es muy relevante porque lo que hace el señor Hermosilla, por ejemplo, es construir una red de impunidad, una red que pone al servicio de sus clientes y el día de mañana el señor Hermosilla perfectamente, así como defiende a grandes empresarios, él también puede defender a grandes narcotraficantes y poner toda esa red a disposición justamente de delincuentes. Él es un abogado, no es es una persona que Exacto. defiende intereses. Y Diputado, pero ese es déjeme, la forma. entiendo el punto, pero déjeme ir por parte. El tema de Hermosilla, me falta un eslabón, porque uno dice, bueno, defiende empresarios. Bueno, la última persona pública a la cual defendió no tiene que ver con empresarios, sino que él estaba a cargo de defender a Miguel Crispi, así es que tiene que ver con los políticos. Pero el señor Hermosilla puede haber producido toda esa red entre empresarios y el Poder Judicial, pero me falta el eslabón político. No nos hagamos los lesos. El señor Y claro. Hermosilla eh, realizó, tejió esta red de poder junto al poder político y el poder político se nutría de las redes de poder del señor Hermosilla y el señor Hermosilla del poder político. Nos falta esa arista, diputado, ¿no le parece? De quiénes son desde el mundo político quienes trabajaban en concordancia con el señor Hermosilla. No, nosotros lo analizamos, invitamos nosotros a la comisión al ex ministro Chadwick, que nos parece un personaje relevante en este caso. ¿Por qué? Porque el ex ministro Chadwick era socio del señor Hermosilla en su oficina y además fue, por ejemplo, la persona que recibió informaciones respecto de las causas que Sergio Muñoz le filtraba. O sea, Sergio Muñoz le filtraba respecto a causas que involucraban a, por ejemplo, el señor Guevara, el señor Torrealba, por un caso de corrupción en donde se dice que incluso el señor Torrealba escondía los billetes en las paredes. Hablamos de ese tipo de casos. Y el señor Hermosilla esa información se la entregaba al señor Chadwick. Nosotros nunca, el señor Chadwick no quiso asistir justamente para poder saber qué hacía con esa información. Indudablemente, el señor Hermosilla era una herramienta de la élite política, empresarial, de la gente más poderosa de este país, justamente para poder... Diputado, ¿esa elite usted le considera que es solo de derecha? ¿O la élite política, la élite en el poder, después de 30 años de concertación, le parece que es más bien transversal? No, yo creo que para ser justo con la verdad es fundamentalmente gente de derecha, pero también pudiese haber gente de izquierda, centro izquierda involucrada en la red del señor Hermosilla. Ya, entonces, ¿cómo pudo haber el señor Hermosilla tejido una red principalmente derecha si durante 30 años, porque él operaba hace mucho tiempo, ¿no? En esta red de poder, sí, durante más de 30 años gobernaron desde la concertación y era quienes tenían los ministerios y quienes tenían el poder ejecutivo, ¿no? No, yo creo que efectivamente él puede tener buenos nexos también con la centroizquierda. Es un hombre eminentemente ligado a la derecha, pero puede tener como una persona poderosa que articula en estos espacios. Él jugó un rol, fue abogado en el gobierno de Piñera. Hay 4 contratos millonarios por parte, son más de 200 millones de pesos, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, que él asumía y tenía un contacto fluido
con los ministros del gobierno del expresidente Piñera. Yo no descarto que pueda haber gente involucrada también en la centroizquierda y si hay gente involucrada, tiene que efectivamente investigarse a fondo. Aquí no se puede proteger los casos de corrupción por el color político, porque acá lo que está en juego son nuestras instituciones, la credibilidad del sistema de justicia y también la credibilidad del sistema democrático, porque finalmente es difícil después cuando, o sea, yo pienso en la gente que enfrentó al señor Hermosilla en un juicio, o sea, y hay gente que han habido juicios, por ejemplo, el señor Said, que es una persona más bien ligada a la derecha, él llegó a la comisión investigadora a reclamar efectivamente que el señor Hermosilla le había tocado enfrentar un juicio. eh, y que él decía que a todas luces existían los argumentos de derecho para poder triunfar en ese juicio y finalmente fue otro el fallo. Entonces, Claro. yo me imagino que todas las personas que enfrentaron a Hermosilla deben estar diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo dudas de cómo la justicia actuó. ¿Dudas por qué? Porque si tengo un magistrado que dice que tuvo que hacer un besamanos con ese abogado y que además le envía poemas todas las mañanas a él en agradecimiento, es difícil que ese fallo haya tenido la objetividad. Son temas que son extremadamente graves, que traspasan los colores políticos. Esto nosotros, por lo mismo, la comisión investigadora trabajó de una manera muy transversal al respecto, porque son temas que son muy serios. Sí, ahora usted dice el señor Said de derecha. Yo creo que el señor Said es un empresario, no sé si de derecha. Cuando se Sí, descubrió el financiamiento ilegal de la política y a los políticos, nos dimos cuenta todos en Chile que ese financiamiento era bastante transversal, no tenía que ver específicamente a la derecha. Efectivamente explotó el caso Penta, que eran personas ligadas a la derecha, pero así como en este caso era la punta del iceberg, después fuimos descubriendo que el financiamiento ilegal de la política corría para ambos lados, en una así época en es. que existía el binominal. Hoy en día es bastante multipolar, así es que si No, no tuviéramos se que puede descartar. traspasarlo a hoy sería a distintos polos, no al binominal. No se puede, efectivamente, no se puede descartar que como estos casos parten en un color político y terminan en otro. Lo vimos en el caso Fundación. El caso Fundaciones parte con una acusación muy fuerte en contra de el Partido de Revolución Democrática y hoy día el único imputado en el caso, o sea, el único formalizado parlamentario en el caso Fundaciones es un parlamentario del Partido Republicano por el caso de las fundaciones en la novena región. Estos casos en la política uno tiene que ser consciente de que empiezan por un lado y que pueden tocar a otros lados. Ahora, eso no debe afectar en ningún caso las posiciones que uno toma, porque la corrupción no tiene color político. Yo no creo que haya más corruptos ni de izquierda ni de derecha. Hay corruptos en todos los bandos políticos y lo que nosotros tenemos que hacer es poder combatir con fuerza esa corrupción porque afecta nuestra credibilidad de nuestra democracia, la credibilidad de nuestras autoridades y fundamentalmente la confianza que la gente tiene en nuestras instituciones. Claro, cuando explotó el caso Hermosilla se veía en las redes que el señor Hermosilla tejió desde el Partido Comunista hasta la derecha y entre medio están todas estas instituciones como la Comisión del Mercado Financiero y Servicio de Impuesto Interno. No podemos decir que el Servicio de Impuesto Interno es de derecha, ¿me entiende? Entonces, vámonos al tema que creo que es más importante, que tiene que ver con estas instituciones. Eh, Poco hemos sabido del Servicio de Impuesto Interno, una institución nombrada por el señor Hermosilla, y poco hemos sabido también de la Comisión del Mercado Financiero con respecto a las implicancias que tenían las redes de poder del señor Hermosilla en estas dos instituciones importantísimas para el funcionamiento de la economía, no quiero decir la economía general, pero el libre mercado, de los impuestos, etcétera. ¿Qué conclusiones llegaron en la comisión investigadora, diputado, acerca de el Servicio de Impuestos Internos, cuán involucrado está, y de la Comisión del Mercado Financiero? Bueno, este caso efectivamente parte con lo que realizaban un grupo de empresarios, el señor Sauer, el señor Opelberg. Topperberg, junto con el señor Hermosilla, eh, en donde existía, la verdad, una máquina para defraudar. O sea, ellos generaban una serie de situaciones de alta complejidad
jurídica, mediante facturas, mediante inversionistas, en donde hay un grupo de inversionistas que también se sienten defraudados, en donde ellos dicen, mire, nosotros pusimos acá nuestro dinero, señor Hermosilla, que generaban empresas ellos, después hacían que esas empresas tuvieran pérdidas y de alguna manera con cuentas en el extranjero también. Y de esa manera defraudaban a la gente. La arista que se estaba viendo en el caso del Servicio de Impuesto Interno tiene que ver con eso, es con lo que parte el caso. El caso se fue derivando a propósito de Sí. que le quitan el celular a Hermosilla y en el celular aparecen muchas otras cosas. Aparece lo de la Policía de Investigaciones, lo del Poder Judicial y quizás qué otras cosas más. Y solo hemos sabido lo que se ha ido filtrando a la prensa. Eh, y es una investigación en el caso del Servicio de Impuestos Internos que está en desarrollo. Nosotros no tenemos acceso aún ni como querellante, ni menos en la comisión investigadora respecto de la arista que se está llevando ahí. Y esperamos que esa investigación pueda esclarecer lo que acontece en el Servicio de Impuestos Pero Internos, una institución tan importante para los chilenos. importantísima, y además que si nos damos cuenta que actúa de esta manera o de una manera tan discrecional, efectivamente, ¿en qué queda la confianza del pago de impuestos que es parte del trato que tenemos acá en la sociedad? Todos pagamos impuestos y todos deberíamos ser tratados iguales, pero el audio del señor Hermosilla fue muy claro con respecto a la caja negra pagadora para el Servicio de Impuesto Interno. ¿No le parece muy débil la reacción de esta institución internamente y del gobierno? Porque al final de cuentas, estas instituciones no funcionan independiente a los gobiernos de turno, sino que nombran a sus propios directores cada vez que hay cambio de gobierno. Algo que me parece que debería cambiar. Pero el punto es que no le parece que están tratando de dejar esto como algo menor, como, bueno, investigaremos, hay un funcionario por ahí. Esto es muy grave, diputado. Sí, es muy grave lo que además el señor Hermosilla dice que ellos ya han hecho esto antes. Yo no diría que esto es una situación que ha quedado en la nada porque hay una investigación que está en curso y hay ya personas formalizadas por esta lista. Nosotros esperamos que justamente esa investigación pueda avanzar y de encontrarse responsabilidades de funcionarios de impuestos internos, esas personas tienen que pagar con el máximo rigor de la ley, porque la gente, la verdad es que la gente se indigna porque la gente que tiene un almacén en la esquina no da una boleta de 5.000 pesos y le pueden clausurar ese local y se cae con todo el servicio de impuestos internos encima. Entonces, cuando la gente ve que aquí hay empresarios que en cifras millonarias, No, eh, no, es mm, que, perdón, diputado, esto no tiene que ver con los empresarios. Yo acá estoy hablando de el servicio de impuesto interno que tiene que ver con funcionarios públicos. Ya hablamos de la es que lista son empresarios. ambos. Sí, Para es que que son los ambos, empresarios, porque pues sí está bien, pero para que y hay empresarios que están en prisión preventiva y me imagino que ahí les va a caer el peso de la ley. Ya llevan 2 meses en prisión preventiva. Aquí estoy hablando de funcionarios públicos que se corrompen y que reciben la plata pagadora, la caja pagadora del señor Hermosilla. Entonces la indignación no es con los empresarios porque se necesita alguien para corromper. La sí, sí, indignación sí. tiene que ver con el servicio de impuesto interno y le preguntaba si era muy débil la respuesta del propio servicio y del Ejecutivo con respecto al servicio de impuesto interno. eh, para que exista la corrupción, yo no creo que haya uno más o menos. Es para ver un corrompido tiene que haber alguien que corrompa, en este caso. Para ver un coimeado tiene que haber un coimeador. En mi caso son ambas personas faltan a la moral y a la ley. Y en este caso, insisto, tiene que investigarse a fondo y aquí más que el trabajo respecto de lo que haga el gobierno, lo que tiene que acontecer es el trabajo, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, investigar a fondo. Yo creo que hoy día se está realizando una investigación y de encontrarse este tipo de situaciones que tienen que investigarse porque tiene que hoy día comprobarse qué lo que aconteció adentro. Y en ese sentido, nosotros esperamos que se actúe con el máximo rigor de la ley. No puede haber espacio para que un funcionario público reciba coimas, porque la verdad es que eso es abrir la puerta a destruir nuestra credibilidad en nuestras instituciones. Diputado, ¿y pudieron concluir algo más con respecto a a la labor de la Comisión del Mercado Financiero y sus redes de corrupción o las redes o las relaciones que tenía con el señor Hermosilla? Otra de las instituciones nombradas en los audios.
Sí, no, nosotros en la Comisión del Mercado Financiero se hizo un análisis, la verdad es que no detectamos mayores irregularidades. Ahora, que nosotros no lo hayamos detectado tiene también que ver justamente con las herramientas Sí. fiscalizadoras que nosotros tenemos. Y por eso esta arista es una arista que debe llevar a fondo la Fiscalía en el análisis de este caso. Ahora, vamos al señor Hermosilla. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál sería el delito del señor Hermosilla? ¿Y por qué el señor Hermosilla hasta el minuto no está siendo, no sé si investigado la palabra, pero hoy no está siendo sujeto principal de la investigación del caso Audio? ¿Por qué sigue, hay gente en prisión preventiva, él está libre, él no está siendo sujeto de una investigación particular por el momento? ¿Cuál sería el delito y por qué cree que hasta el minuto el señor Hermosilla está libre de cualquier situación? Sí, él sí está siendo investigado Sí, puntualmente, el señor Hermosilla. parte Tiene en de... este juicio pasó a tener la calidad de imputado por parte del Ministerio Público. Nosotros esperamos que el señor Hermosilla pueda ser formalizado. Aquí nosotros podemos estar en presencia de una serie de delitos, de tráfico de influencias, de Ya, cohecho agravado en funcionario público, de fraude al fisco, si nosotros revisamos los contratos que tenía él con el Estado. Y nosotros aquí lo que esperamos es que la Fiscalía pueda avanzar en la formalización. Es importante, sí, porque yo sé que a todos nos gustaría que el señor Hermosilla fuera ya formalizado, es claro, que esta a eso formalización iba mi también. pregunta. Las cosas eh, avanzan, pero el señor Hermosilla nadie lo toca. Esa es la respuesta que veo de mis auditores que me escriben sí. cuando salió la conclusión de O la sea, más que el tiempo, que a todos nos gustaría que fuera rápido, lo que es relevante es que la formalización de cargos sea bien hecha. ¿Para qué? Para que no se caiga en el camino. Yo entiendo que para eso está trabajando la Fiscalía justamente. Nosotros esperamos que sea una formalización con todos los fundamentos y las pruebas justamente para que no se caiga. Recordemos que además estamos enfrentando a una persona con redes extremadamente poderosas en las instituciones, con redes en el Poder Judicial hasta el más alto nivel. Es muy complejo porque van a tener que fallar posiblemente muchos jueces que no sabemos nosotros si pueden haber llegado a este caso, al lugar donde están gracias a la influencia del señor Hermosilla. Hay una ministra de la Suprema, como la señora Vivanco, que interactuaba constantemente con el señor Hermosilla, el señor Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones, que le enviaba poemas todas las mañanas al señor Hermosilla. Entonces, es importante que la formalización sea realizada con todos los argumentos y las pruebas, justamente para que se pueda llegar a un punto de la justicia. Dos situaciones que quiero extraer de citas suyas, diputado. Uno, que estamos viendo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal. ¿Quiénes participarían? Lo hemos estado hablando en la entrevista, pero realmente, ¿quiénes son parte de esta asociación criminal, según lo que puede usted decir? Sí, nuestro código penal es bastante explícito justamente cuando se habla de qué es una asociación criminal, una asociación ilícita. Dice que son dos o más personas que se ponen de acuerdo entre ellos, que se reparten funciones para poder cometer algún tipo ilícito. Ya solamente el audio que escuchamos el señor Hermosilla demuestra que justamente ellos hacían eso, en donde había una persona que tenía un contacto con el impuesto interno, parecía que hubiese otra persona que articulaba información desde la policía de investigaciones. O sea, eso se parece mucho, si no es que claramente a una asociación criminal. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que llamamos solo asociación criminal a aquellos que andan haciendo portonazos en la calle, Claro. pero no aquellos que se ponen de acuerdo justamente para cometer estos delitos. Quienes son parte de esta asociación criminal, es parte de la materia que la Fiscalía tiene que investigar a fondo. ¿Pudo también entender si había parte de exdiputados o senadores en estas redes de el señor Hermosilla, que llevan muchos años? Esto es muy antiguo, no es de ahora, digamos. ¿Se pudo también desprender algo así? Nosotros no pudimos conocer no hemos conocido aún el detalle de los chats del señor Hermosilla.
Yo soy querellante y he solicitado acceso a la carpeta. Se ha dilatado, yo tengo el derecho a tener acceso a la carpeta, pero se ha dilatado. Hay un recurso judicial del señor Vargas justamente para impedir que las partes podamos acceder a la carpeta de investigación, donde hay más de 770.000 páginas del señor Hermosilla. Por lo cual ahí efectivamente pueden aparecer otras aristas de otro tipo de involucrados en estas redes que tenía el señor Hermosilla. Nosotros tenemos que esperar por tener acceso a eso para poder efectivamente saber si estamos en presencia de otro tipo de delitos u otras personas que puedan haber participado. Él claramente es una persona bien contactada que se mueve a un nivel de la élite política, empresarial, en la policía de investigaciones, en el poder judicial, en la fiscalía, al más alto nivel. Por cuanto es muy probable que encontremos muchas personas más involucradas. Diputado, también usted dijo que hay muchas personas que no están durmiendo tranquilas producto de los audios del señor Hermosilla. ¿Qué personas no están durmiendo tranquilas? A qué se debe la cita? ¿Hacia dónde apunta en realidad o qué quiere decir la cita? A lo que decía anteriormente, muchas personas hoy día no duermen tranquilas, claramente a sabiendas de que se puedan conocer hechos que cometieron con el señor Mosilla. Nosotros estamos viendo solo la punta del iceberg de un caso en donde pueden haber, ya hemos visto, todas las situaciones son escandalosas. Audios de gente diciendo que tienen que hacer una caja para pagar coimas, informaciones secretas filtradas desde el más alto rango de la Policía de Investigaciones, involucramiento respecto del nombramiento de jueces, lo que vimos con la ministra Vivanco, muy grave, el marido de la ministra de la Corte Suprema ofreciéndole pagarle un doctorado a un fiscal para que apoye a su candidato a fiscal nacional, que no era Ángel Valencia, era otro candidato. Más el ponerlo en un cargo, y eso se lo envían al señor Hermosilla. Entonces, solo hemos visto una pequeña parte que no equivale ni siquiera al 1% de los chats del señor Hermosilla, por cuanto no me cabe duda que hay mucha gente que no está durmiendo tranquila, esperando que no se sepa el resto de las conversaciones del señor Hermosilla. Ahora, ¿cómo una persona puede adquirir tanto poder, diputado? ¿Qué conclusiones usted puede llegar? A lo mejor no tiene que ver con la comisión investigadora, sino que usted como diputado, usted como persona, digamos, al leer todos los antecedentes mientras trabajaban en la comisión investigadora, ¿cómo una persona puede adquirir esos niveles de redes de corrupción, redes de poder y ese nivel de injerencia en distintos ámbitos muy importantes para la institucionalidad chilena, ya sea en policía, ya sea en la justicia y ya sea en el mundo político? ¿Cómo es posible? No, no existe esta cosa del superhombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, él fue adquiriendo todo esto. Y bueno, él fue construyendo redes de gente que estaba interesada en que también él pudiese construir redes para poder ser utilizada en algún minuto. Ya fueron utilizadas, lo vimos con el caso de la Policía de Investigaciones. Ojalá no nos encontremos con casos en el Poder Judicial, eso sería extremadamente grave. Eh, Casos no digo solo de nombramiento, sino porque el tema de fondo respecto a los nombramientos es ok, porque todos dicen que el señor Hermosilla hacía lobby. El lobby en nuestro país está regulado y Ahora, 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 después de 15 años que, o más que se discutió la sí, ley. pero ojo, normalmente, o sea, en el 100% de los casos remunerado, cuando tú te encuentras con un lobista, siempre es remunerado el lobista. El tema de fondo respecto del lobby que hacía el señor Hermosilla, si él no recibía dinero, porque todo el mundo ha dicho que nadie le pagó a él, ¿cuál era el pago que recibía el señor Hermosilla por este tipo de gestiones? ¿Habrá sido influencia respecto de los fallos judiciales? Y ahí, si eso fuese así, sería una situación extremadamente grave que pondría en jaque a nuestras instituciones. Y este poder que claramente el señor Hermosilla ha ido construyendo, han habido vacíos legales que le han permitido. Yo presenté una ley, un proyecto de ley justamente para prohibir que los abogados litigantes puedan hacer lobby en el nombramiento de jueces. Alguien dirá, ¿y por qué un abogado litigante y no un periodista y no un sociólogo u otra profesión? Porque el abogado litigante después va a tener que enfrentar
un juicio, a una parte en donde va a haber un juez que va a tener que fallar ese juicio y ese juez puede ser el juez que le envía poemas todas las mañanas en agradecimiento Claro. por el lugar a donde llegó. Entonces, indudablemente nosotros tenemos que acotar estas situaciones para evitar que más personas como el señor Hermosilla se generen en nuestro sistema. Nosotros no podemos descartar que haya más Hermosilla dando vuelta en la plaza. Ahora, muchas personas que han escrito acerca de Hermosilla desde que explotó el caso Audio, hablan más bien de él diciendo que parece ser más un operador político y judicial que un abogado. Él contaba con mucho prestigio porque ganaba sus casos, ganaba sus juicios, pero cuando uno empieza ya a conocer la realidad de la situación, Hermosilla, más que un buen abogado o un buen litigante, parece ser efectivamente que era un operador político, un muy buen operador político y un muy buen operador judicial. ¿Le parece a usted que es más bien eso, el señor Hermosilla, que un buen abogado? Fue una de las conclusiones que nosotros llegamos en la comisión investigadora, justamente que el señor Hermosilla, como un gran penalista, Vamos a ver ahí que se nos cortó con el diputado Daniel Manucheri. Se nos cortó un poquito. sí, Diputado, repita la última palabra para poder tener problema. ahí la frase y la idea completa. Sí, lo que nosotros señalábamos en la comisión investigadora es que el señor Hermosilla, más que un gran penalista como se vendía él era un operador del Poder Judicial, que enfrentaba estos juicios, ganaba estos juicios, pareciera justamente por los contactos que había realizado. Esto sería como el señor Hermosilla, uno podría decirlo en jerga coloquial, actuaba con doping en los juicios, porque él tenía una Claro. ventaja que no es una ventaja moral respecto, ni legal respecto de los litigios que enfrentaba, respecto de las contrapartes. O sea, yo lo repito, me imagino lo que debe estar sintiendo cualquier persona que tuvo que enfrentar al señor Hermosilla en un juicio. Las probabilidades de ganar claramente estaban en desventaja, porque hablamos de una persona que logró generar redes de influencia y que muchos miembros importantes del Poder Judicial le deben a él el estar en el lugar donde están, que es un lugar que les da un estatus superior, etcétera. Yo esto también es una situación muy compleja porque, digámoslo también, en el Poder Judicial también hay mucha gente honesta, muchos jueces de carrera, gente estudiosa que ha hecho todo un proceso y que finalmente se ve manchada por casos como los del señor Hermosilla. Sí, déjeme saludar a mi tercer auspiciador, que es muy importante y que tiene que ver con Urantiaco, esta empresa que desarrolla soluciones digitales y de software a medida para su empresa. Todas las empresas necesitan a veces poder sistematizar o tener ahí a mano o poder ordenar su información según lo que necesite cada empresa. Urantiaco lo que hace es darle una solución a esa necesidad que usted tiene. Desarrollo de software, hosting. Ellos trabajan y están certificados en la plataforma Moodle, marketing digital, diseño y desarrollo web, estrategia digital. Usted, si no conoce todavía Urantiacos, entre a la página web www.urantiacos.cl y ahí va a poder también conocer a importantes empresas que han solicitado y han trabajado con Urantiacos como importante también empresas e instituciones educativas. Hay muchas universidades ahí que han desarrollado y trabajado con los software de Urantiacos, lo pueden ver en la web. Consultas@urantiacos.cl o en el WhatsApp que aparece en pantalla. También tienen un Instagram y van viendo también la manera en que ellos trabajan, la manera en que les pueden solucionar lo que usted está necesitando. Hágalo ahora, no lo deje para después. Esto es muy enredado. ¿Cómo soluciono esto? Hágalo ahora, póngase en contacto con Urantiaco y no postergue más esas soluciones digitales, esas soluciones de software que usted necesita. Por ahí me escribieron, otro día les voy a leer uno de los mails con una de las personas una empresa que se contactó con Urantiaco y estaba muy
contento con el resultado. Diputado, antes que se me quede, ¿el eslabón de Leonardo Villalobos es el eslabón débil o era una persona importante en todo este entramado de redes de corrupción? Ella pareciera que fuera una persona importante, relevante, no era una secretaria, sin menospreciar a las secretarias, creo que son No, importantes está en el bien, pero, trabajo. pero la secretaria no decide, estamos hablando de quienes No toman decide, decisiones. Ya. ella indudablemente participa de las reuniones más relevantes que pareciera que tenía el señor Hermosilla. Eh, la fiscalía tendrá que determinar cuál era su grado de participación. Todo este caso se sabe a propósito de lo que grabó la señora Villalobos. Justamente, si no, ella no hubiese grabado este caso, el señor Hermosilla hoy día seguiría defendiendo casos y estaría justamente siendo un actor relevante en la defensa de los juicios como un gran penalista. Por cuanto ella sí tiene un rol importante en este caso, justamente desde la perspectiva de que el caso se supiera, indistintamente que ella no era la intención que esto aconteciera de esa manera, sino eh, más bien decía relación con otra situación, pero tendrá que la fiscalía justamente determinar cuál era su grado de implicancia en la eventual comisión de delito. En la comisión investigadora no pudieron indagar mucho más allá de lo que ya se conoce con respecto a Leonardo Villalobos y ella misma también tenía un mini nicho de redes de protección o redes de poder también en algunas instituciones como el Servicio de Impuesto Interno, donde a ella también se le ha vinculado con esa institución o bien otras instituciones. Sí, bueno, claramente ella tenía un procedimiento, hay muchas reuniones solicitadas por ley del lobby con el Servicio de Impuesto Interno de distintos clientes. Y es parte, como digo, de la materia que tiene que investigarse para efectivamente ver la eventual comisión de delitos que puede haber acontecido en el caso de la señora Villalobos. Diputado, cuando explotó el caso Fundaciones, se dijo caiga quien caiga, etcétera, ya llevamos más de un año. Y resulta que uno ve que siempre el eslabón más débil, como Andrade y Contreras, están siendo los principales del caso Fundaciones, y el resto hay un montón de otras investigaciones paralelas, pero al final uno queda siempre como ciudadano esa sensación de que no es caiga quien caiga, sino que van a caer los que pueden caer, los que no son tan relevantes y por ahí algún chivo expiatorio que decir, ah, sí, a él sí. Como el caso también del financiamiento de la política. Solo unos pocos, como Jaime Orpi, estuvieron en la cárcel cuando era un tema de corrupción transversal con el sistema político. ¿Cree que también acá vamos a quedar con gusto a poco en el sentido de que no es caiga quien caiga, sino que van a caer los débiles, los que no tienen tantas redes de protección, tantas redes de poder, e incluso hasta se puede librar el señor Mosilla? ¿Cree que estamos en ese tipo de panorama? Sí, en el caso, primero en el caso Fundaciones, nosotros esperamos que se pueda investigar a fondo y todo aquel que esté involucrado pague con cárcel, sea del color político que sea, porque es un caso extremadamente grave, porque hablamos de dinero que debería ir a ayuda social, que posiblemente terminó en el bolsillo de algunas personas. Por lo mismo, nosotros esperamos que ese caso termine caiga quien caiga y venga de donde venga. Y como yo digo, es un caso que pareciera que estalló en un color político, por eso hay que ser prudente algunas personas, o hay que sostener en el tiempo el discurso, porque estalló en Revolución Democrática y terminó en el Partido Republicano. Yo no quiero O sea, justificar a uno u otro, creo no que terminó ambos en el son. Partido Republicano, lo que pasa es que está afectando también a los gobiernos regionales. Hay Entonces, un diputado, hay un diputado sí, formalizado. efectivamente, Ojeda, claro, pero lo que quiero decir es que si terminó ahí, entonces efectivamente no es caiga quien caiga, porque el diputado Ojeda, bueno, está siendo formalizado, está siendo investigado, pero eh, Sí, me no, pero parece también que, está en el Ceremi de Revolución Democrática, también está formalizado. O sea, quiero decir con esto que la corrupción no tiene color político y que en esto uno tiene que combatirla, venga de donde venga y caiga quien caiga. Y en el caso de Hermosilla, nosotros esperamos que esto no termine en impunidad, porque aquí, si la gente empieza a ver constantemente, sigue viendo que los casos terminan en impunidad,
porque siente la gente que hay impunidad desde hoy día, no solo en los casos, siente que hay impunidad cuando le roban el auto, cuando le hacen un portonazo, cuando los empresarios se coluden, cuando los políticos reciben coimas, y la gente empieza a ver esta situación de impunidad y lo que sucede es que se empieza a debilitar nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestra república. Y por eso es tan importante el caso Hermosilla para poder devolver en algo la credibilidad a nuestras instituciones, que no termine en impunidad y los responsables paguen con cárcel. Diputado, muchísimas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Primera vez que lo tengo en el programa. ¿Cómo está su región? ¿Cómo está Coquimbo? Bien, Coquimbo está hoy día, tuvimos lluvia la semana pasada, entonces estamos contentos porque aquí estábamos muy afectados por la sequía, una situación dramática con la sequía. Teníamos embalses que están en el 0%, otro en el 6%, el 7%, afecta a los agricultores, afecta a la gente, por lo cual la lluvia en algo pequeño hoy día viene a dar una luz de esperanza respecto de la situación hídrica en nuestra región. Así que en ese sentido estamos contentos, esperamos que siga lloviendo y no obstante le causa algunos problemas a la gente, que también es uno de los efectos, pero indudablemente para la región es una buena noticia que hayamos tenido esta lluvia. Antes de terminar, le prometo que ahora sí lo libero. Una duda, cuando usted como diputado presenta una querella, en este caso se hizo parte, ¿lo hace a título personal con fondos personales o es más bien algo más corporativo con el Partido Socialista? ¿Cómo funciona ese mecanismo cuando uno dice, bueno, este diputado se hizo parte de la querella? No, nosotros en este caso no lo hicimos como partido ni como bancada, yo lo hice a título personal la presentación de la querella. ¿Y los fondos para el abogado o son abogados que trabajan con ustedes constantemente como asesor a lo mejor en la Cámara de Diputados con usted o asesores del Partido Socialista? ¿Cómo funciona eso? Y nosotros en este caso es un abogado que ha llevado varias causas respecto del Partido Socialista, que es Enrique Aldunate. O sea, ¿él trabaja para el partido y se le paga a través del partido o le paga a usted como Daniel Manucheri? Él O le trabaja hacen un acá, pero paquete, en le esa hacen un oportunidad, combo, no, digamos? él es abogado de la bancada. Ah, ok. Bueno, diputado, muchas gracias. Que tenga un muy buen día en Coquimbo, que disfrute su región y gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Y con nuestros auditores, nos veremos también la próxima semana, diputado. Le dejo un segundo también para que se pueda despedir. Bueno, ha sido un placer poder conversar contigo, Nicole. Esperamos poder en el futuro repetir esta conversación. Siempre es bueno el debate y que la gente pueda informarse. Espero no haberlo asustado, pero es que me gusta preguntar porque al final uno se queda con las dudas ahí, como eso. Siempre uno dice, oye, ¿cómo funciona esto si un diputado se hace parte de...? Nadie pregunta. Bueno, yo prefiero preguntarlo para poder saber cómo funciona nuestro país, las Son, instituciones y las son temas que personas son también. Son temas que son de interés público, Nicole. Distinto sería que, claro, que uno fuera a un caso de una pensión alimenticia personal o alguna cosa de ese tipo, pero los casos de corrupción por lo mismo tienen una acción pública que se llama justamente porque son temas de interés público que afectan a toda la nación, porque cuando hay casos de este tipo, eventualmente de corrupción, son temas que afectan a toda la nación, por lo cual creemos que son temas importantes en donde hay que perseguir la justicia justamente. Claro, justo la pensión alimenticia pasó a ser un tema tremendamente público cuando hay alguien conocido que no las paga, todo siempre se sabe. Pero es Bueno, un tema de acción privada, o sea, es un sí, tema que afecta a una de la persona, vida a dos privada. personas puntualmente o en este caso puntual. Podría ser otro caso. Eliminemos ese caso para no poner ese caso. Eliminemos ese caso, sí. Pero Bueno, que no quiero decir que no sea importante, sino lo que quiero decir es que son temas de acción privada. O si me roban el auto de mi casa es un tema de acción privada, no es un tema de acción pública, como es sí, es un caso de corrupción. claro, bueno, ahí habló el abogado, porque el diputado es abogado. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao, y nos vemos la próxima semana. Buen día, diputado.